Tenemos que hablar de lo que es ya casi un hecho y es que Helmut Marko no va a continuar en el equipo Red Bull para la próxima temporada, a pesar de tener contrato. Los días del asesor deportivo del equipo de Milton Keynes han llegado a su fin en Red Bull y probablemente en la máxima categoría. Así que vamos a estar detallando qué es lo que hay detrás, cuál es la razón de la salida de Helmut Marko, uno de los últimos pilares, o en realidad el último pilar que quedaba de los cimientos de la fundación del equipo allá a inicios de, bueno, los 2000, no recordemos 2005 que llega el equipo Red Bull, que compran Jaguar. Y la verdad es que era el último que quedaba. Ya habían salido Horner, ya había salido Adrian Newey y ahora continúa Helmut Marko. Y de ese equipo exitoso queda prácticamente solo el piloto, solo Max Verstappen. Vamos a estar detallando qué es lo que hay detrás, por qué realmente se dio esta salida de Helmut Marko, que como dijimos tenía contrato hasta finales de 2026. Helmut Marko se encamina hacia su retiro, dice la nota de Motorsport, pese a contar con un contrato para 2026. Inmediatamente después de la definición del título, recordemos que comenzó a filtrarse en el paddock la incertidumbre. Ya analizamos esa posibilidad justamente después de lo que pasó en Abu Dhabi el día domingo, de que se hablaba de la posibilidad de la salida. Y Helmut Marko había dicho, es un conjunto complejo de cosas, tengo que pensarlo durante la noche y luego veremos, cuando se le preguntó qué es lo que pasará de cara a su futuro, que él había dicho también que necesitaba sentirse cómodo dentro del equipo. Esas conversaciones a las que se refirió Marco, bueno, tuvieron lugar durante, bueno, por la noche el domingo, el lunes en Abu Dhabi, con la dirección de, recordemos, Red Bull, que el director ejecutivo es Oliver Minchulaff, ¿no? Tras todo lo que pasó en los últimos años, en el último año, mejor dicho, en Red Bull. El resultado es que Marco se va a retirar a fin de año de su puesto de asesor del equipo Red Bull. Recordemos que desde que falleció Diti Matesic, Helmut Marko pasó a tener contrato. Él no tenía contrato dentro de Red Bull por su cercanía a Matesic y después como que se le hizo el contrato, ¿no? Recordemos que habían incluido esa cláusula que activaba la posibilidad de Verstappen de dejar el equipo Red Bull si Marko salía. Ya no está más esa cláusula, pero veremos qué es lo que pasa de cara a la próxima temporada, porque Helmut Marko es una de las personas más fieles a las que ha sido Verstappen dentro de Red Bull. Acá dice Red Bull busca un nuevo comienzo. La verdad es que lo que dijo Lauren Mickey, dijo, Helmut ha sido increíble en lo mucho que nos ha apoyado para ayudarnos a dar vuelta a las cosas este año. Obviamente él y la alta dirección tuvieron que tomar varias decisiones difíciles durante el año y por supuesto siempre las tenemos, pero la Fórmula 1 no es un entorno estático, siempre ajusta tus organizaciones y eso se aplica a la parte técnica, se aplica a la parte deportiva. Este señor que no se ha revelado en esta nota de por qué realmente deja el equipo Red Bull, que ahora ya lo vamos a analizar. Es completamente normal, revisaremos cómo podemos mejorar la manera en la que operamos todo el tiempo, así que no lo digo específicamente por Helmut, pero digo en general que estamos en un entorno en el que siempre nos desafiamos mutuamente y buscamos los próximos pasos, por más pequeños que sean, en el intento de trabajar juntos, pero solo puedo agradecer a Helmut por el papel que desempeñó para hacer funcional lo que parecía una situación difícil a mitad de temporada con el apoyo, dijo Lauren Mikis, que recordemos reemplazó a Christian Horner en plena temporada 2025 de Fórmula 1 y que quedaron a 2 puntos de lograr el título de pilotos, una absoluta locura. Las sugerencias en el paddock apuntan a que la empresa matriz austríaca podría tomar un control más firme, ¿no? Que por ahí Helmut Marko era lo último que quedaba de esa vieja guardia dentro de Red Bull. También se ha nombrado la posibilidad de, justamente que estamos viendo ahí a Sebastian Vettel, que fue uno de los talentos que descubrió Helmut Marko junto a Verstappen, junto a Ricciardo, ¿no? Fue pionero en lo que fue los programas de pilotos, Helmut Marko. También se lo había caracterizado por la picadora de carne de Red Bull. Han traído muchísimos pilotos a la Fórmula 1. Algunos han tenido éxitos, otros han sido super pilotos y otros han pasado sin pena ni gloria. Sin dudas, el programa de pilotos de Red Bull ha sido el programa que más pilotos ha traído a la máxima categoría. De cara a Sebastian Vettel, se está hablando de la posibilidad de que pueda llegar a volver en un rol de también asesor el piloto alemán, que ya se lo había consultado, incluso Marco le había dado el visto bueno, de momento no se ha hablado nada, pero por ahí se lo ha nombrado, ¿no? De cara a lo que, bueno, lo último que dice la nota es la clave, ¿no? De cuando Helmut Marko les robó a Verstappen a Mercedes, cuando Mercedes en 2014 estaba interesado en los servicios de Verstappen, eran 5 equipos, los que después quedaron eran
eran Red Bull y Mercedes peleándose. Mercedes le ofrecía un puesto en GP2 en ese momento, mientras que Marco le ofreció el puesto en Fórmula 1 en Toro Rosso, un movimiento muy arriesgado por parte de Marco, pero que él lo llevó a la Fórmula 1 en 2015, lo hizo subirse en Fórmula 1 con tan solo 17 años durante la temporada 2014 en una de las temporadas de las prácticas libres, ¿no? Como fue en Japón la primera vez que se subió a un Fórmula 1 Max Verstappen, pero realmente después ha sido historia, ha sido uno de los movimientos más audaces de la historia de la Fórmula 1. Por eso también, como hemos dicho, es tan fiel lo que es Verstappen y el clan Verstappen a Helmut Marko. Pero una de las causas de su salida que se ha revelado en el medio neerlandés, que lo tenemos acá abajo, que es limburger.nl, es que hay algo más detrás, ¿no? Como vemos acá, Formula Arg ha tomado el artículo y lo ha traducido porque es un artículo de pago, pero lo que dice resumidamente el artículo, según la prensa neerlandesa, es que el fichaje de Alex Dunn fue uno de los motivos por los que Helmut Marko dejará Red Bull a fin de año. Alex Dunn, recordemos, ex piloto del programa de McLaren, piloto que luchó el título en Fórmula 2 y piloto que se está nombrando ahora para el equipo Alpine, que ya hablaremos de eso, pero Marco se veía a sí mismo como el gran ganador, asumía ciegamente que ahora que tenía el control absoluto tras la salida de Christian Horner, entonces lo que hizo fue firmar al Imbla para Racing Bulls por parte de iniciativa propia, aun cuando en Red Bull no se había tomado esa decisión. Marco ignoró las críticas, como dice acá, y más tarde ese mismo año fichó a otro piloto junior que es Alexander Dunn. Y esto fue un acuerdo polémico. Recordemos que Imbla va a estar en la Fórmula 1 el año que viene como compañero de Liam Lawson en el equipo Vicar, pero este acuerdo fue polémico. Marco sabía que los accionistas, el director del equipo, Lars Miklis y Minchlev, ya habían decidido que Dune no sería una opción para el programa de desarrollo y aún así, sin que nadie lo supiera, lo contrató igual. Bien, y esto trajo problemas económicos. ¿Por qué? Porque, como dice acá, la dirección de Red Bull reaccionó furiosa, le ordenaron a Marco rescindir el contrato de inmediato. Dune nunca fue presentado como piloto de Red Bull, pero le tuvieron que dar una indemnización considerable, tuvieron que poner muchísimo dinero para poder justamente rescindir ese contrato. Según informe, Red Bull tuvo que pagar cientos de miles para salir del contrato y eso fue como la gota que colmó el vaso dentro de Red Bull. También lo que pasó en Qatar, ¿no? Cuando generó esa polémica de acusar abiertamente a Antonelli, que incluso, a ver, con lo que había pasado a finales de Qatar, que pierde la posición con Norris, fue el propio Max Verstappen el que dijo que salgan a pedir perdón por parte o presionar a Red Bull para que salga un comunicado pidiendo perdón a Antonelli, que esto recordemos después de estas declaraciones de Marco, Jean-Pierre lo había dicho en la radio también en el momento caliente, ¿no? Después Jean-Pierre habló con Toto Wolff y aclaró las cosas. La verdad es que todo esto llevó a que se arme realmente una situación incómoda para el piloto italiano y Verstappen salió a respaldarlo, ¿no? Al despedir a Horner en el verano, Red Bull esperaba generar calma en el departamento de carreras. En gran medida lo logró, pero todavía quedaba un ruido desde un frente y era Helmut Marko, que le agradecieron por sus servicios y decidieron rescindir el contrato de este señor acá, que realmente es algo increíble, ¿no? Como en tan solo un año y medio, podemos decir, de este super equipo en tan solo un año y medio, queda solo este señor acá. Queda solo Max Verstappen. Jonathan Whitley Audi, Marco fuera de la Fórmula 1, Adrian Newey en Aston Martin, Checo Pérez en Cadillac, Christian Horner fuera de la Fórmula 1 y solo Max Verstappen, de un equipo que supo hacer historia, de un equipo que supo marcar todos los récords allá por 2023, que pasaron de la temporada más exitosa de un equipo de Fórmula 1 a un 2024 muy complicado, que lograron ganarlo gracias a este señor cuando no tenían el coche más rápido, y un 2025 en el que se inició con un director de equipo, terminó con otro director de equipo, en el medio hubo un montón de momentos muy complicados y así todo, también gracias a este señor estuvieron a 2 puntos de lograr el título de pilotos. Bueno, en realidad 2025 fue más gracias a McLaren, que les dio esa posibilidad, pero lo más probable es que de esta imagen a mitad del año que viene, digamos que ya no queda nadie, ¿no? Que el año que viene sea el último año en el que Max Verstappen esté en Fórmula 1. Si había sido algo que había sido fiel a Marco, que esté dentro del equipo, Max Verstappen ha madurado, ha cambiado muchísimo. La verdad que se lo vio un nivel y una persona completamente diferente este año, ¿no? A Max, elevando su nivel, elevando la forma de manejarse también, si bien tuvo algunas que otras calenturas, como lo que hemos dicho de Russell, que le podrían haber costado el título. La realidad es que Max Verstappen hizo un trabajo impresionante,
Pero llama muchísimo la atención, como digo, ver esta situación, esta imagen, que fue tan exitoso este equipo y que no queda absolutamente nadie tras un año y medio. De cara a la próxima temporada, mucho va a depender de lo que es Red Bull Powertrains, de lo que son los motores, pero lo dijimos, si no está a la altura, Max Verstappen va a tener la posibilidad de activar su cláusula de salida e irse al mejor equipo para la temporada 2026-27, y es algo que yo creo que va a pasar, ¿no? Dependerá cuál sea el mejor equipo, pero yo creo que vamos a estar en una situación en la que se tenga que decir por ahí entre Mercedes o Aston Martin. Creo que esas van a ser las dos posibilidades, teniendo en cuenta también que este señor se fue para Aston Martin, está diseñando coches. Honda se fue para Aston Martin también. Entonces, todo indicaría de que si hay un buen proyecto, ya han sondeado a Max Verstappen por parte de Lawrence Stroll y podría ir. Así que sin dudas es algo realmente increíble. Pero se termina una era en la Fórmula 1, se termina una era en Red Bull. Como dijimos, Marco era el último pilar que quedaba de los que habían sentado los cimientos, ¿no? Este señor Horner y Marco habían sentado los cimientos en 2005 y en 2006 había llegado este señor, quien terminó saliendo el año pasado, ¿no? Recordemos por mayo, ya el Gran Premio de Miami fue el último, se fue para Aston Martin y ya este año está trabajando a full en el equipo de Silverstone. Recordemos que una de las causas de la salida de Adrian Newey fue este señor Christian Horner, que también terminó saliendo un año después. Así que una noticia realmente impactante en la Fórmula 1. El fin de una era, como digo, pero como decía Loren Mickey, ¿no? Los equipos van evolucionando. Ahora Red Bull va a entrar seguramente en una fase de reconstrucción y probablemente esa fase de reconstrucción no incluya a nadie de lo que estamos viendo acá en esta foto. Cierro por acá con este video. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.